Buenas tardes para todos. Vamos a esperar un momento para ver si se conectan más personas. Les encargo que compartan, que vayan compartiendo el link de este video, está en vivo, para que más personas puedan tener conocimiento de lo que es la bendición chamánica o bendición de la sabiduría del Cristo. Lupe María Zavala, saludos. Buenas tardes, Lupe. Susana Rose, Ursúa, de Veracruz. Los saludos para allá. Espero que ya andes mejor, Susana. En lo que se conectan otras pocas de personas, vamos a ir acomodando aquí. Este tema no vamos a hacer fortalecimiento en sí. Vamos a explicar lo que es la bendición chamánica. Algunos le llaman la rueda chamánica también. En sí es la bendición de la sabiduría del Cristo. Vamos a hacer unos ejercicios, unos ejemplos para que se den cuenta, porque muchas veces uno escucha nada más, pues es que dicen que esto es bueno, dicen que dicen esto, dicen aquello, pero en sí ahorita vamos a ver una forma de medir. No va a ser con aparatos eléctricos, pero sí es una forma de medición también. Igual esto va a quedar grabado para quienes quieran verlo posteriormente o ya lo quieran compartir después. Muchas personas que están trabajando y no pueden en estos horarios también. Igual si van teniendo alguna duda respecto al tema que vamos tratando, con toda confianza, pueden escribirla ahí en el chat y en cuanto termine de hacer algunas explicaciones, voy a resolver dudas también. Disculpen si de repente se me va la voz, como he estado hablando mucho ahí con las terapias, ando un poquito reseca la garganta. Gloria Inés Hurtado, saludos Gloria, buenas noches. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la bendición chamánica o la bendición de la sabiduría del Cristo? Esta bendición es la que el mismo Jesucristo hacía y que él mismo fue pasando y enseñando a otros. Incluso este conocimiento él lo hizo con varios contactados. Por ejemplo, el maestro Eric González, quien fue maestro de mi maestro actual, maestro Luis Flores. El maestro Eric González, él fue un contactado por el maestro Jesucristo, fue su maestro ascendido, de hecho, fue su guía. Y pues él hablaba con él, ¿no? Desde muy pequeño. Ya después contaré una historia, incluso a lo mejor invito al maestro Luis para que nos platique un poquito más de la vida del maestro Eric González, donde dicen que él desde muy pequeño hablaba con un niño, que el niño se llamaba Shusho. Incluso cuando le preguntaba cómo se llamaba, y que le decía, no, pues me llamo Jesús, decía, pero aquí en México le dicen, a los Jesús le dicen Shusho, pues llámame Shusho, le decía. Y él sin saber, o sea, dice que hasta, incluso dice que él pues no había visto imágenes de él hasta ya más grande. Y cuando ya él vio imágenes grandes de él, dijo, oye, ese es Shusho, dijo, ¿no? Y ahí fue donde ya se dio cuenta él de que hablaba con Jesús y que solamente él lo veía. Incluso dice que él viajaba entre dimensiones, ¿no? De repente dice que su mamá no lo encontraba y, oye, ¿y dónde está Eric, no? ¿Dónde está? Y lo buscan y ya luego parecía, es que me fui a la casa de mi amigo Shusho, decía. Y, oye, pero ¿y si no has comido? Ven a comer. No, es que su mamá ya nos dio comida. Entonces, él en esta dimensión que iba, la mamá de Shusho, de Jesús, les daba alimento, o sea, de forma energética, les daba alimento, les daba bebida, y él se sentía lleno, se llegaba a su casa y no comía porque él andaba lleno porque había comido en la casa de su amigo Shusho, ¿no? A ver, luego voy a hablar con mi maestro Luis Flores, a ver si
tiene una oportunidad de venir y que nos platique un poquito más de su maestro Eric ahí. Y bueno, pues referente al tema de la bendición chamánica, es una forma en la que él fue pasando, así como hizo con el maestro Eric González, que él le enseñó esta bendición. También lo hizo con otros contactados. O sea, el maestro Jesús ha sido maestro ascendido y guía de otras personas también, no nada más del maestro Eric. Y él mismo ha ido pasando este conocimiento. Y ese conocimiento viene pues ya es ancestral, ¿no? Siempre se ha venido pasando de uno a otro, así como se pasa el voz a voz, ¿no? Eh, bueno, ¿quién es el maestro Jesús? A lo mejor en otras, dependiendo de las religiones, puede tener otros nombres también, pero a fin de cuentas vamos a lo mismo, ¿no? Y esta bendición nos trae varios beneficios, ya que puede ayudarnos en muchos aspectos de nuestra vida diaria, con el trabajo, con nuestra forma de vestir, en cómo nos vemos, en la relación con nuestra familia, en la relación con nuestros compañeros de trabajo. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizarla también. Todos podemos hacer esta bendición, ya que todos somos hijos de Dios y tenemos una chispa divina, o la que llaman también la llama trina, que la llama trina es nuestro espíritu. Entonces, toda persona que tiene espíritu tiene esta capacidad. Y es por eso que tenemos ese poder creador, ¿no? Y este poder creador siempre va a manifestarse en lo que es nuestro dedo índice y nuestro dedo medio. Y esto podemos hacerlo, pues yo me he preguntado, en la vez pasada hice un video similar ahí sobre la bendición en TikTok, pero en TikTok les da 3 minutos nomás, ¿no? Por lo menos a mí me da 3 minutos, entonces no da mucho tiempo de explicar. Entonces, puede ser con cualquiera de las dos manos. Si eres diestro, pues con la mano derecha; si eres zurdo, pues con la mano izquierda. Pero siempre se va a ver reflejado en estos dos dedos, índice y dedo medio. De ahí es donde viene o surge este poder, el poder creador. La forma correcta de colocar nuestros dedos es colocando ambos dedos juntos, apuntando hacia arriba, y el resto de los dedos apuntando hacia abajo, lo más pegado posible. Incluso, y no tiene que estar apretado fuerte, simplemente de manera relajada, pero que estén hacia abajo. Y haciendo, voy a voltear aquí en Facebook, haciendo esta forma, ¿no? Esta es la forma correcta de colocar los dedos. Hay algunos que usan un dedo o los ponen diferente, ¿no? O incluso que usan toda la palma, pero la forma correcta, o como él le enseñó, es esta forma. Y con la palma hacia enfrente, hacia enfrente, hacia lo que vamos a bendecir o a quien vamos a bendecir. Vamos a ver cómo es esta bendición. Esta bendición, vamos a imaginar frente a nosotros un reloj. Si se escucha muy bajito, les agradezco que me pongan en los comentarios ahí si no se escucha bien. Pues la forma correcta es, vamos a imaginar que hay un reloj grande frente a nosotros. Y está el 12 arriba, el 3, el 6, 9 y 12. Entonces vamos a formar un círculo. Déjenme acomodar el video para que se vea más completo. Entonces vamos a formar un círculo amplio de 12 en sentido de las manecillas del reloj. Del 12 a 12 formamos un círculo. Del 12 bajamos al 6. Del 6 regresamos en curva al 3. Del 3 una línea recta al 9. Del 9 subimos en curva al 12. Del 12 bajamos al centro. Y esa es la bendición chamánica o la bendición del Cristo. Simplemente con hacer esta bendición sin decir nada, ya estamos neutralizando o anulando cualquier efecto negativo
ya sea de medicamentos, de alguna vitamina que estemos tomando, de algún alimento, si bendecimos los alimentos. Por eso muchos acostumbran eso, ¿no? De bendecir los alimentos. Simplemente con hacer esto, sin tener que decir nada, ya están anulando cualquier efecto negativo de toxinas, colorantes, cualquier exceso, incluso los alimentos transgénicos, ¿no? Que traen mucho químico. Entonces, ya con esto ustedes van a anular cualquier efecto negativo que pudiera provocar ese alimento o ese medicamento en nuestro organismo. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo con algunos alimentos que tengo aquí a la mano. Como recomendación y como tarea, les voy a dejar que vean de nuevo este video para que vean cómo es la bendición chamánica, los que aún no se la aprenden. Está muy sencilla. Entonces, la recomendación y tarea va a ser que hagan esta bendición, que bendigan sus alimentos, su ropa, la casa, el carro, a cada integrante de la familia, o simplemente pensando en la familia, y a otras personas también. Por ejemplo, incluso si hay una persona que a ustedes les cae mal, o que por alguna razón que a lo mejor no les ha hecho nada a la persona, pero hay algo que no les gusta a esa persona, háganle la bendición. ¿Cuántas personas bendicen al presidente, a los diputados, al Senado, a sus gobernantes? Yo creo que muy pocas, y quién sabe si hay alguien que lo haga, ¿no? Entonces imagínense, si ustedes bendicen a cada uno de ellos, o pensando en ellos, o al presidente, muy probablemente lo que van a hacer con esto es ayudar a que si trae alguna energía negativa, algún pensamiento negativo, trae algo que pueda estar afectando su función, el estarlo bendiciendo constantemente va a ayudar a que se neutralice ese tipo de energías. Recuerden que siempre hay energías de manipulación también que nos hacen pensar en que queremos hacer algo o que no queramos hacer algo bueno. Entonces, los gobernantes no están exentos de ellos también. Y la persona que nos cae mal, ya sea el amigo, el compañero, el jefe, un vecino, háganle la bendición y no tienen que estar enfrente de ustedes para hacer la bendición. Simplemente piensen en esa persona y lo bendicen. Hagan ese ejercicio y no ahorita, lo pueden hacer ya posteriormente. Hagan ese ejercicio y a los días, ahí en mi video que va a quedar en YouTube, en el canal, pónganme comentarios si notaron algún cambio. Por ejemplo, en el video que subí en TikTok, una persona ahí me comentó que estaba escribiendo un correo no me acuerdo para qué institución, y no sabía cómo le iba a ir con eso, ¿no? Entonces le hizo la bendición a ese correo, lo envió y luego recibió respuesta, ¿no? Y a favor. Entonces, si ustedes tienen un proyecto, ya sea que el proyecto esté en papel, lo tengan en digital, o van a enviar un correo de trabajo, un correo para buscar un trabajo, o para algo que les interese, bendigan, aunque sea electrónico, bendigan ese correo, bendigan el proyecto, bendigan a las personas que intervienen con su contratación, que intervengan con el aceptar o no el proyecto, o cualquier situación que ustedes quieran, algo a favor o que les beneficie, que les ayude, bendíganla. No significa que con el bendecir, ya me van a dar el trabajo, ya me van a dar el proyecto, pero va a pasar lo mejor, por lo menos va a neutralizar todo aquello que pudiera afectar una respuesta o que pudiera afectarte a ti. Ahora, si con el simple hecho de hacer esta bendición, sin mencionar nada, es suficiente para neutralizar cualquier efecto negativo y volverlo positivo. Ahora imagínense si utilizamos el poder de la palabra. Sería mucho mejor todavía, ya que podemos programar con el poder de la palabra todo aquello que nosotros quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que esto, ya después que usted quede grabado,
lo puedan repetir y lo puedan anotar ustedes también y puedan aplicarlo a otras personas. Para bendecir ya sea a una o a varias personas. Esto lo voy a hacer con ustedes. En el nombre de la amada, preciosa y poderosa presencia divina del Dios yo soy, que proteja, bendiga a cada persona que esté viendo este video y a sus familias para que mejore su salud, su paz, su armonía en sus casas, en sus finanzas, y que todo esto sea de manera fácil, rápida, sin esfuerzo, y que vean reflejado todos los cambios de manera inmediata. Gracias, Padre. Hecho está, hecho está, hecho está. Este es un ejemplo de bendecir, ya verbalmente también. Se hace la bendición chamánica. Y mientras la hacen, pueden ir haciendo, pueden ir repitiendo esta bendición. No tiene que ser tal cual. Pueden ustedes agregarle frases, quitarle frases, dependiendo de lo que ustedes quieran bendecir o en qué quieran que les ayude o en que le ayude a la persona. Ah, es que quiero bendecir a mi hijo para que consiga su empleo. Le hacen la bendición y lo enfocan para que pueda conseguir el empleo, para que no tenga problemas con las personas que intervienen en la decisión de conseguir o no el empleo y todo lo que se les venga a la mente, ¿no? Y para bendecir los alimentos, aquí tengo unos, vamos a hacer un ejemplo. A ver si se alcanza a ver bien en la cámara. Unas papitas. Y hay dos formas de medir la energía. Una de ellas, para las personas que ya son terapeutas bioenergéticos o que ya manejan energía con sus manos, incluso si no saben todavía hacer esta forma, utilizarla, en mi canal de YouTube hay un video que se llama Aprendiendo a sentir o utilizar la energía, algo así. Esa forma es poniendo sus manos una frente a la otra y de esta manera van a medir muy sutilmente la energía de ese alimento o de ese objeto, porque pueden ser objetos también, y pueden sentir la energía. En este caso, me queda como medio centímetro de la bolsa, donde siento yo la energía de estas papitas. Okay. Bueno, oye Manuel, pero fíjate que yo no manejo ese tipo de energías y no sé sentir la energía con las manos. Bueno, igual a lo mejor una manera fácil pudiera ser que hicieran unas varitas como estas, se llaman varitas medidoras de energía. Estas yo las hice con un cable, tiene que ser cable de acero, cable acerado. Hacen así que sea en forma de L. En forma de L. Un lado más largo, el lado de arriba es el lado más largo. Y yo le pongo unos popotes, ¿para qué? Porque como nosotros también tenemos energía, nuestra energía puede intervenir o puede influir en el movimiento. Si ustedes son de las personas que manejan, por ejemplo, radiestesia con las varitas de aluminio, no, de cobre, esas varitas no sirven para esto. Pudiera ayudar, pero lo ideal es que sean de acero. Vamos a medir. Bueno, primero voy a explicar aquí. Si las varitas se cruzan, significa que hay algo negativo o algo mal, ya sea en la persona, las papitas,
en el alimento o en lo que ustedes estén midiendo, ¿no? Incluso, por ejemplo, ustedes con estas varitas, si ustedes están viendo un video y quieren saber si ese video es algo bueno, es algo positivo, pueden pasarle las varitas también. Pero ya lo de las varitas, pues ya es punto y aparte, ¿no? Pero simplemente, esto de la varita es para que ustedes vean ya físicamente cómo sirve la bendición. Realmente sirve cuando decimos te bendigo, bendiciones, Dios te bendiga. Realmente sirve. Y para eso es lo que voy a usar las varitas ahorita. Primero con los dedos pulgares voy a detenerlas en paralelo. Si se mantienen paralelas una junto a la otra, significa que la energía está neutral. Si las varitas se abren, significa que es energía positiva, y entre más se abren, pues es más positiva la energía, ¿no? Okay, voy a tener la primera, voy a ponerla sobre las papitas. Y soltamos. Y vemos cómo se cruzan. Revisamos de nuevo. Ponemos rectas. Y soltamos. Y se mantiene cruzada. Vamos a hacerle la bendición. Primero, sin decir ni una palabra. Simplemente fue la bendición, sin mencionar nada. Ponemos de nuevo las varitas paralelas. Y soltamos. Y se abren un poco. Incluso si ven, si una varita se quiere acercar a la otra, se repelen, ¿no? Entonces se mantiene como que neutral y un poquito positivo, ¿no? Entonces todavía, además de neutralizar, lo hizo algo positivo. Ahora vamos a agregar una bendición ya verbalmente también. En nombre de la amada y poderosa presencia divina del Dios Yo Soy, que bendiga estos alimentos, neutralizando cualquier efecto que pudiera afectar nuestro organismo y aumentando la cantidad de vitaminas, nutrientes, minerales, todo aquello que requiera cada persona que consuma este alimento y que ayude a mejorar su metabolismo y la distribución, utilización y transporte en el cuerpo de las vitaminas, minerales, nutrientes, agua, oxígeno y lo que nuestro cuerpo necesite en cada momento. Gracias, Padre. Hecho está, hecho está, hecho está. De nuevo vamos a medir. Ponemos paralelas. Y soltamos. ¿Se fijan cómo se va hasta atrás? O sea, casi se abre, se abrió. 180 grados, incluso un poquito más diría ahí. Vamos de nuevo. Ponemos hacia enfrente. Y para que vean que yo no las muevo, vean cómo está la posición de las manos. Y soltamos. Y comienza a abrirse. Esto es para que vean la importancia. No se sigue abriendo más todavía. Es para que vean la importancia del poder de la palabra, del poder creador que tenemos cada uno de nosotros, a la hora de que bendecimos, a la hora de que hablamos, decimos algo. Ya después en otro en vivo vamos a hablar sobre el poder de la palabra, que va muy parecido a esto, ¿no? Va muy ligado también.
Entonces, estos dos ejemplos que les di, ya posteriormente pueden ver la grabación, anotarlo, y ustedes pueden hacerle los cambios que ustedes quieran. Incluso, por ejemplo, si una persona con diabetes que consume metformina, digamos que se le acabó la metformina en ese momento, bueno, pues ¿sabes qué? Agarro pues, mi vaso de agua, le hago la bendición chamánica y pido, mientras lo estoy bendiciendo, pido que le agregue a ese agua, a ese vaso de agua, que le agregue la dosis o la cantidad de metformina que ocupa el cuerpo en ese momento. O si ocupa algún otro medicamento, que se le agregue y la beben. Ojo, no estoy diciendo que esto va a reemplazar los medicamentos. Esto es en caso de que, ¿sabes qué? Pues necesito la metformina y de plano pues no tengo cómo conseguirla o es muy noche. Una emergencia, hagan esto. O cualquier otro medicamento, incluso traigo una migraña muy fuerte, bueno, pues agarro mi vaso de agua, le hago la bendición chamánica y pido que la presencia divina le agregue ese medicamento que pueda ayudarme a bajar ese dolor de migraña y todo lo que a ustedes se les venga a la mente en ese momento, ayuden, háganlo, ¿no? Muchas veces nuestros ángeles o nuestros guías mentalmente nos están dando indicaciones de qué debemos hacer. Si ustedes están haciendo una bendición y pensaron en decir una palabra y se les vino otra, esos son sus ángeles o sus guías diciéndoles qué deben de hacer en ese momento. Voy a revisar mensajes. Gabriela, saludos Gabriela, hasta California. Si hay alguna duda respecto a lo que fui explicando, con toda confianza, ahorita vamos a revisar. Emilia Vázquez, buenas noches Emilia, hasta Cuba. Miriam Cortés, buenas noches Miriam. Déjenme revisar aquí. Dice, excelente, gracias, me gusta. Eso está. Julia Estela, saludos Julia, desde Perú. Dice, gracias maestro, excelente persona y maestro, muchas gracias, Cas. Y se me mueven los mensajes. Lo que no me gusta del chat del Face, que mueve un poquito los mensajes y luego se reacomodan todos. Joyce, buenas tardes Joyce. Es la bendición chamánica o de la sabiduría del Cristo, Joyce. Ahí regresa el video donde ves la explicación ahí. Vas a ver que te va a ayudar mucho también. Dice, las papitas, dice Joyce, las papitas son benditas. Me fascinan, mamá. Y haciendo la bendición, pues más benditas van a ser, ¿no? Saludos, Joyce. Muy buena terapeuta. Ese efecto funciona a 100% la intención. Tiene mucho poder, así es, Joyce, tiene mucho poder. Dice Alandín, saludos. Wilson, buenas tardes, Wilson. Espero que sigas mejor. Bueno, pues hasta aquí el tema que estamos viendo de la bendición chamánica. Entonces recuerden, como tarea, hagan esta bendición a todo, a ustedes mismos, a la ropa que se van a poner ese día, al agua que se van a beber. Incluso las personas que, por ejemplo, tienen problemas metabólicos, quieren bajar de peso, hagan la bendición y en lo que están haciendo la bendición, digan que quieren que esta agua tenga todas las vitaminas, minerales y que tenga todas las propiedades para que ustedes puedan bajar de peso, de talla, porque una cosa es el peso y otra cosa es la talla. Que puedan bajar de peso y de talla de manera fácil, rápida, sencilla y que los cambios se vean de manera inmediata. Ese es un ejemplo, ¿no? Cada quien puede cambiar ahí lo que viene entre medio de las palabras o las frases. Y déjeme ver a ver si no hay alguna otra duda. Pues parece que no. Bueno, pues si ya no hay dudas, vamos a dar por terminado el en vivo de hoy.
Y como siempre, vamos a hacer la bendición. Que la amada, preciosa y poderosa presencia divina del Dios Yo Soy los proteja y los bendiga hoy y siempre, en todas sus líneas del tiempo y en todos sus planos de existencia. Gracias, Padre. Hecho está, hecho está, hecho está. Espero que les haya gustado este tema. Voy a procurar ir intercalando, a lo mejor un día o una semana, hacer fortalecimientos para ayudarlos a sanar algún problema que traigan, y otra semana tratar algún tema, así como esto, temas relacionados con lo espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay muchas personas que les gustan estos temas, pero no saben dónde aprenderlos o dónde saber de estos temas, o temas que realmente estén bien encaminados, ¿no? Porque también hay personas que hablan de espiritualidad, pero una de dos, o ellos mismos lo están encaminando mal, o a ellos los están guiando mal. Muchas veces no es intención de esas personas también. Bueno, pues muchos saludos y bendiciones para todos y sus familias. Y aquí voy a tratar de la próxima semana hacer otro en vivo. Si no, pues nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones para todos. Y gracias por estar. Adiós, Joyce. Adiós, Tamara.